pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy hablaremos sobre un tema que está en plena vigencia. Tiene que ver con la reforma al equilibrio de poderes, alcances y viabilidad. Tenemos un par de invitados expertos en la materia, miremos quiénes son. José Armando Estrada Villa, graduado en Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Filosofía de la misma universidad. Se desempeña como profesor de la Universidad Autónoma. María Cristina Gómez Izaza, graduada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctora en Derecho de la Universidad de Navarra. Actualmente, se desempeña como jefe del Departamento de Formación Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Reforma al equilibrio de poderes, alcances y viabilidad es el tema que nos ocupa hoy en La Fuerza de los Argumentos, y como lo decíamos, tenemos a un par de invitados expertos en la materia. Quiero saludar inicialmente a nuestra profesora María Cristina Gómez, profesora de la Facultad de Derecho, y al exministro Armando Estrada Villa. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Estrada Villa y profesora María Cristina. Quiero comenzar dándole inicialmente la palabra a la profesora María Cristina. ¿Qué motiva o qué piensa usted fue la motivación que generó esta propuesta de reforma? Muchísimas gracias por la invitación a este programa. El origen de la reforma que se pretende al equilibrio de poderes, como así lo ha denominado el gobierno nacional, pues tiene un origen próximo, coyuntural, y es el de hace, digamos, varios años se ha visto la deslegitimación constante, no solo del poder legislativo, sino que a él se le ha aunado la deslegitimación de la rama judicial y del poder judicial. Por otro lado, tiene orígenes institucionales desde la reforma en concreto a la reelección del presidente. Esto generó dentro de la institucionalidad y particularmente en el dibujo y el diseño de los poderes de la Constitución colombiana del 91, algunos aspectos de contradicción. Y también tiene un origen cultural, y es que cada vez que hay problemas políticos, en este momento estamos ante un proceso, pues no solo un proceso de paz, sino de revisión de los alcances de la legitimación del Estado, pues siempre se acude a las reformas constitucionales como una estrategia de discusión. Yo veo ahí unos orígenes también de carácter cultural que hemos manejado, profesor Armando, en este caso. Usted creo que en esa línea estaría pensando algo frente al tema de nuestra cultura reformista. ¿Algún elemento adicional frente a eso? Muchísimas gracias por la invitación. Pues lo que la doctora Gómez ha dicho es correcto. Podríamos ampliar. En primer lugar, el sistema político colombiano presenta problemas de legitimidad. Legitimidad en su origen, porque el número de votantes es muy poco, porque la abstención nuestra es muy alta. Entonces, si bien el gobierno no pensó inicialmente en esa situación, algunos parlamentarios sí creyeron que era conveniente darle mayor legitimidad al sistema político colombiano, provocando una mayor votación. No es lo mismo un presidente elegido con un 50% de los votos que uno elegido con una proporción mayor. A manera de ejemplo, Santos fue elegido con una participación del 50% y Dilma Rousseff fue elegida con una participación del 90%. Ahí hay unas diferencias. También se presentan problemas de gobernabilidad. Ahí lo estamos viendo ahora cuando
hay sectores políticos que están prácticamente organizando un paro, y no porque tengan diferencias de fondo con el gobierno, sino por el problema de la mermelada, porque el gobierno no los ha recompensado como ellos creían que debía haberles recompensado por los votos que depositaron. También, como lo dice la doctora, hay que ratificar que la reelección del 2002 desequilibró aún más los poderes en Colombia. En Colombia el presidente tiene un poder presidencial excesivo, puede intervenir en todos los campos y en todos los campos puede tener influencia. Y finalmente, el fetichismo legal, el fetichismo constitucional. Culturalmente a los colombianos les han metido en la cabeza, lo que es completamente falso, que una reforma legal o una reforma constitucional tiene vocación para resolver nuestros problemas. Entonces muchas veces cuando tenemos problemas graves o problemas de legitimidad o problemas de gobernabilidad, creemos que lo que hay que hacer es aprobar una reforma constitucional o aprobar una ley, lo que es efectivamente no es efectivamente válido y al final se convierte en una frustración más. Se cambia la Constitución y lo que se resuelve es muy poco. El nombre de reforma al equilibrio de poderes pareciera, obviamente, pues una expresión esperanzadora. No obstante, quien propone la reforma, obviamente tiene intereses políticos. ¿Hasta qué punto, digamos, cuando se propone una reforma de esta naturaleza, ese equilibrio de poderes realmente se pueda lograr? Nunca ha existido equilibrio en un sistema presidencialista, digamos, cercano al autoritarismo que hemos tenido desde el siglo pasado. Hablar de equilibrio me parece optimista, es tratar un poco de aligerar, porque en esto me adelanto al balance de lo que va a ser el proyecto, aligerar ya las excesivas distancias del poder que tiene el presidente frente al Congreso y un poder que aparece, digamos, después del 91 con alguna entidad política como los jueces. Además, los órganos de control que se independizan en la Constitución del 91, que también van adquiriendo de alguna manera una preeminencia. Y entonces, hablar de equilibrio, creo que el objetivo no es ese. Realmente lo que se trata es de tratar de ajustar el excesivo poder que tiene el presidente en este país, tal como lo dice el profesor Estrada. Pienso que la propuesta y el interés de quien quiere equilibrarse, que justamente es el gobierno, es particularmente contradictorio, porque si yo tengo la posibilidad, y en política eso lo sabe mejor el profesor, en política quien accede a tener el poder y la decisión sobre todas las, digamos, circunstancias fácticas del ejercicio del poder en un país determinado, no lo va a hacer tan fácilmente. Pero somos conscientes que en este momento el gobierno tiene, además de esta reforma, otros intereses que necesita quedar de alguna manera bien con el Congreso y obviamente con los partidos políticos. Entonces, creo que más que un interés solo de equilibrio, juegan intereses que obviamente tendríamos que analizar un poco con mayor profundidad en torno a los alcances de los acuerdos de paz, todo el desarrollo que se está haciendo por una política de paz del gobierno Santos. Y obviamente para eso es necesario contar con el Congreso, y el Congreso es crucial para el desarrollo de toda esta, digamos, realidad que estamos viviendo, es que queremos acabar con la guerra, y esa es la propuesta del gobierno. Doctor Armando Estrada, si uno pudiera, yo sé que es muy difícil, de una forma sucinta. Retirámonos un poco, usted me excusa, doctor Heiner, al planteamiento que le hizo a la doctora Gómez. No cabe la menor duda de que la reelección presidencial desequilibró aún más los poderes en Colombia porque fortaleció el régimen presidencial y el presidente quedó prácticamente convertido en un monarca. Si antes era un presidente muy fuerte, ahora es un presidente mucho más. Esta reforma, al suprimir esta reelección y todas las reelecciones, avanza en la dirección de recuperar el equilibrio de poderes perdido, el equilibrio que traía la Constitución de 1991. Pero lo cierto es que el nombre es un nombre ampuloso y no cubre en verdad los desequilibrios de poderes que hay en Colombia. En Colombia un desequilibrio grande que existe es la relación presidente-Congreso. El presidente con la mermelada, o con los puestos públicos, o con el presupuesto oficial
por medio del cual asigna partidas a las solicitudes de los congresistas, convierte al Congreso en un órgano subalterno. Lo que estamos viendo nosotros es un refuerzo del clientelismo, en el cual el presidente obra como patrón y los congresistas obran como clientes. Algo que se repite en toda la escala política colombiana, de presidencia hasta las juntas de acción comunal sometidas por los alcaldes con base en los auxilios. Entonces, ese es el primer desequilibrio, el más grave de todos, porque el país pierde prácticamente un Congreso independiente. El Congreso no va a aprobar las leyes según su leal saber o entender o según la conveniencia nacional, sino la conveniencia del gobierno, que remunera a los congresistas por todo proyecto de ley en el que el gobierno tenga interés y lo remunera con puestos y con mermelada. El segundo gran desequilibrio que se presenta es en la relación hombre-mujer. La mujer es el 52% de la población, es el 52% de la votación, es la mayoría de la matrícula universitaria, en fin, la mujer tiene un peso muy grande dentro de la estructura social colombiana que no está reconocido políticamente. Entonces, cuando algunas parlamentarias hablaron de la lista paritaria, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre, o mujer-hombre, mujer-hombre, yo creo que estaban llenando uno de los enormes desequilibrios que hay en Colombia, que es tener a la mujer todavía en una posición subalterna desde el punto de vista político y tenerla privada de que participe con voto decisivo en los órganos de decisión. Y un tercer desequilibrio que pesa mucho es el desequilibrio que se presenta entre el Senado de la República y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el responsable de la limpieza del proceso electoral colombiano y resulta que este Consejo es subalterno del Congreso, es subalterno de los partidos políticos, son los partidos políticos los que postulan. Entonces ahí no va a haber verdadero control, no va a haber verdadera limpieza. Le pongo simplemente un ejemplo. Desde hace mucho tiempo se dijo que violar los topes daría lugar a pérdida de investidura. Los topes se violan a la luz de todo el mundo, a la luz del día, no sino ver uno los gastos de campaña electoral para darse cuenta que los topes se violan. No hay una sola acusación por parte del Consejo Nacional Electoral ante el Consejo de Estado para que algún parlamentario por violación de topes pierda la investidura. Ese pues es un desequilibrio que hay que corregir, hay que buscarle al Consejo Nacional Electoral otra forma de elección que no sea el Congreso, porque si es el Congreso no tendrá ninguna independencia. Así pues que en resumen, esta reforma no toca los grandes desequilibrios que se presentan en la democracia colombiana, más sí hay que reconocer que es positivo que toque el desequilibrio que creó la reelección. Profesora María Cristina, este panorama parece ser un poco oscuro frente a las conclusiones que tiene el profesor Armando Estrada. ¿Usted qué piensa frente a eso? ¿De verdad es así de inocua o de inane? Creo que para lo que nos ha pasado a lo largo de toda esta tradición como Estado democrático no logra solucionar los desequilibrios que históricamente, él menciona un tema que para mí es particularmente importante, el tema del género y la forma como se ejerce el poder, aún sabiendo que las mujeres hacemos parte de no solo la nación colombiana, sino de todo el proceso económico y cultural, y hemos sostenido en toda esta época, pues digamos, también las instituciones del Estado, y deberíamos ser convocadas para las decisiones acerca del mismo. Pero también yo añadiría además otro problema, y es que también no es suficiente la reforma porque no se ocupa de posibilitar el ejercicio de la política del ciudadano. Y creo que cuando uno habla de equilibrio de poderes y solo lo mira desde la perspectiva institucionalista y no desde lo que es la sociedad y el ciudadano lo que proyecta, la reforma no se ocupa más que en algo que ya no se está discutiendo del voto obligatorio. Y no es la manera de entender la democracia, porque esta democracia solo pensando en el voto es insuficiente. La participación del ciudadano debe ser promovida por procesos pedagógicos, por procesos también donde el Estado va a garantizar la independencia de los ciudadanos para ejercer ese derecho al voto, y obviamente esto no se toca.
digamos, solo toca algo que considero solucionaría muy limitadamente una tradición histórica de un gran desequilibrio de poderes en el que cuenta, en el caso del poder en Colombia, es el del poder ejecutivo, el presidente. Bueno, enseguida continuamos con la discusión. Hemos considerado en esta primera parte un contexto general de lo que implica la reforma al equilibrio de poderes y hasta qué punto esa viabilidad y ese alcance realmente toca al ciudadano común. Volvemos enseguida. Estamos en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Universidad de Antioquia, liderado por su rectoría. Estamos haciendo alusión a la reforma al equilibrio de poderes. ¿Qué significa ese asunto de los poderes? Es decir, ¿de cuáles poderes estamos hablando, profesora María Cristina Gómez? La reforma propone una, digamos, revisión del sistema electoral, y eso toca específicamente no solo al Congreso, al Poder Legislativo, pues porque por obvias razones también impacta en algunas de las organizaciones administrativas como lo son las asambleas y los consejos. En esto tiene que ver mucho el tema de las listas y todo lo que tiene que ver también, bueno, también toca la reforma a la justicia, que de antemano lo advierto, es bastante inoportuna porque una reforma política, hablar de la justicia, pues son dos temas muy diferentes. Se está mirando a la justicia desde una politización muy compleja y realmente lo que necesitamos es ver a una rama judicial administrando justicia, que es el derecho de los ciudadanos. Toca también con los organismos de control, porque como un tercer aspecto importante, porque pues se quieren evitar que se den las reelecciones, que se accedan a algunos de ellos por concurso de méritos. Creo que ese desarrollo de esa actividad también, y esto es típico de lo de las reformas, en esa actividad de reformar aparece también un tema importante y es el juzgamiento por un tribunal de aforados de todos los poderes, bueno, del presidente, hablo del poder ejecutivo en este caso, también pues, de la ampliación del tribunal de aforados, por ejemplo para el fiscal y otras cosas más, también es un tema prioritario para lo que es la reforma al equilibrio de poderes. Entonces, a su pregunta, todos los poderes están involucrados ahí, hasta los organismos de control, y el hecho de que estén involucrados no quiere decir que va a haber una reforma profunda. Se han tocado digamos, importantes cosas, pero no suficientes. ¿Es una reforma política o no lo es? Porque de acuerdo con el ministro del Interior, él alude que no se trata de eso, que no es tan ambicioso. El planteamiento de la doctora Gómez es correcto en cuanto a los aspectos que toca la reforma. En primer lugar, en el aspecto político y electoral, son 4 o 5 los cambios que propone. Primero, no reelección del presidente ni de ningún otro funcionario en Colombia. Segundo, el voto preferente, y es quitarle el derecho al ciudadano que tiene de escoger en la lista el candidato que más le gusta para votar por la lista que presenta el partido. Nosotros hoy en día tenemos voto preferente, que es un derecho que tenemos los ciudadanos de escoger el que consideremos mejor en la lista, para que sea a partir de la aprobación de esta reforma lista cerrada y bloqueada. Es decir, la lista que presenten las directivas de los partidos, esa es la lista que los ciudadanos, sobre la cual los ciudadanos pueden votar, no pueden introducirle ningún tipo de modificaciones. A mí me parece que esto es quitarle un derecho al ciudadano que hoy tenemos, de escoger el que consideremos mejor, así nos equivoquemos. Un tercer aspecto es uno de los absurdos de esta reforma, y es que los departamentos de menos de 500.000 habitantes tengan derecho a escoger un senador. Y digo absurdo porque en estos departamentos es posible que un senador salga con 2.000, 3.000 votos, en Guainía, por ejemplo, en San Andrés, por ejemplo, cuando en el resto del país ese senador vale más de 100.000 votos. Entonces eso rompe el principio de la proporcionalidad, que es un principio básico de nuestra Constitución. Tiene también la silla vacía. Cuando a un parlamentario lo condenen por corrupción, el partido va a perder la silla y la silla va a quedar vacía, lo que en cierta forma es algo inane,
Y lo digo algo inane porque ya mencionamos el caso de los topes. Los topes en Colombia los vuelan todos, no es sino ver la investigación que hizo Caballero, que publicó El Tiempo y publicado en todos los periódicos nacionales. La campaña en Colombia valió en promedio 3.000 millones de pesos y el tope de gastos era 470 millones, es decir, triplicaron los gastos que podían hacer. Y eso lo ve todo el mundo con la propaganda, con las cuñas radiales, y sin embargo nada pasa. Lo mismo pasaría con esto. Es una norma con buena orientación ética, pero muy difícil de cumplir, dados los desequilibrios de poderes que hay en Colombia. También la reforma propone algo que rompe el principio del régimen presidencial, y es que los ministros, los parlamentarios no pueden ser ministros, los congresistas no pueden ser ministros. Ahora, aquí es como darles un caramelo ahí a los congresistas, decirles: señores, ustedes van a poder ser ministros a partir de la aprobación de esta reforma, lo que, pues, de una parte desequilibra más todavía en favor del presidente lo que es el manejo del Congreso, pero tiene también algo que ver con lo que es la estructura del régimen presidencial. En los regímenes presidenciales los parlamentarios no pueden ser ministros, aquí se modificaría esa situación. Así pues que a grandes rasgos esa es la reforma desde el punto de vista político y electoral, tal como lo explicó la doctora Gómez. En segundo lugar, la reforma a la justicia tiene 3 componentes principales. Primero, se acaba la comisión de acusaciones, que es la encargada hoy de adelantar investigación, porque no es juzgar, de adelantar investigación sobre los aforados, sobre el presidente de la República y sobre los generales y una serie de los magistrados y una serie de funcionarios importantes del Estado. Esa comisión, que hasta el momento pues ha dado lugar a que se llame Comisión de Absoluciones, desaparece. En segundo lugar, se crea el Tribunal de Aforados, que yo creo que es ni más ni menos, tal como está estructurado, aumentar los gastos de la justicia, pero no para que haya justicia. Este Tribunal de Aforados cumpliría la función de acusar ante el Congreso, y el Congreso pues sabemos que no está en capacidad de atender ninguna acusación y de castigar. Lo vimos en el caso Samper, más demostrado que Samper se alió con el narcotráfico, no hay nada en la historia colombiana, y sin embargo, dado su poder sobre el Congreso, fue absuelto. Lo mismo pasaría con este Tribunal de Aforados. Y finalmente se acaba el Consejo Superior de la Judicatura, consejo del cual los colombianos tienen una mala impresión, pero resulta que es que el diseño del consejo no es malo. Malos fueron los presidentes de la República que candidatizaron ante el Congreso unas personas de 5º nivel. Si usted se fija en lo que era los primeros consejos nacionales de la Judicatura, estaban integrados por juristas de verdad, por hombres que merecían credibilidad y respetabilidad. Después, entre otros, el presidente Uribe le dio por nombrar secretarios de las comisiones del Congreso y secretarios del Congreso, y eso se vino abajo, y es lo que estamos viendo ahora. Ese consejo, todo el mundo quiere acabarlo, no porque su diseño institucional sea malo, sino porque pues, las personas que ya llevaron entre el presidente de la República y el Congreso son personas que no han hecho nada distinto que desacreditar esa institución. Y finalmente, como dice la doctora Gómez, la reforma también toca los órganos de control, cómo se van a elegir, cuáles son sus periodos, no hay reelecciones, también se ocupa de ese aspecto. Ahí hay un aspecto que es francamente lamentable, y ojalá la opinión pública protestara abiertamente, y es que se acaba el control disciplinario sobre los congresistas. Los congresistas admiten que el procurador tenga control disciplinario sobre los cargos de elección popular, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, pero no sobre ellos. Y sobre ellos dicen que todo se remitirá al Consejo de Estado. Y resulta que el Consejo de Estado no se ocupa de fallas disciplinarias, se ocupa de conflicto de intereses, se ocupa de las incompatibilidades, inhabilidades y de la inexistencia de los congresistas. Así pues que lo que estamos viendo es una monstruosidad, es casi que una vergüenza. Los congresistas están votando con la quiesencia del gobierno para que sobre ellos no pese ningún tipo de control disciplinario. Con eso yo vuelvo a insistir. Entonces, frente a lo que tenemos y lo que se propone, ¿sería preferible quedarnos como estamos, doctora María Cristina? Hay cosas que uno podría rescatar, ¿no? La no reelección presidencial es crucial para este país y que se decida cuanto antes, pues digamos que ahí hay un buen avance. Distinto a lo que planteaba el doctor Estrada,
Yo creo que el Consejo Superior de la Judicatura sí debería ser revisado, sobre todo en la estructura de la administración y la gerencia específica de los recursos de la rama, porque creo que la rama necesita una gerencia adecuada para que ejecute pues, no solo los recursos en términos de despachos y funcionarios, sino también para todo lo que tiene que ver con la formación y el trabajo de capacitación de los jueces y funcionarios judiciales. Y me parece que el hecho de que la sala administrativa esté conformada solo por abogados que crean actuar como jueces, que realmente pues, están es para gestionar la independencia judicial en términos de recursos, pues estuvo mal interpretado y creo que de alguna manera, más que mal interpretado, debería ser revisado para poner ahí personas que sean administradores, economistas. También hay algunas ganancias que yo creo que es importante resaltar, y el tema de que de alguna manera los organismos de control empiecen a ser revisados, sobre todo en el tema de la reelección, también es muy importante. Y todo lo que tiene que ver a pesar de que no es muy clara la reforma en esto, en lo que tiene que ver con el acceso, por ejemplo, por concurso de méritos del Contralor o quien ejerce las funciones de la Contraloría, pues creo que está bien enfocado, la idea que es que sea concurso. Y otra cosa que me parece que también le viene bien, pero no creo que tenga, como dice el doctor, un gran alcance, pero es un buen inicio, es el tema de prohibir que los magistrados de las Cortes, una vez terminen sus periodos, sean reelegidos en otras cortes. Eso en su momento lo llamaron la puerta giratoria. El tema de estos cambios de corte a corte, yo me elijo, tú me eliges, yo te elijo, y todo esto que fue tan debatible, pues creo que de alguna forma lo está solucionando, pero no es suficiente. Yo creo que el gran problema de la Administración de Justicia está en el tema de la congestión, el acceso a la justicia en municipios donde no hay juzgados, en todo lo que tiene que ver particularmente con la mora en las decisiones. Creo que ahí pues obviamente no están resueltas muchas cosas. Creo que me adelanté algo, estaba hablando era específicamente de qué cosas buenas podíamos rescatar de esto, ¿cierto? Bueno, este es el escenario, ya estamos en la mitad de nuestro programa, acerca de lo que se ha llamado reforma al equilibrio de poderes. Intentaremos en el espacio siguiente mirar hasta qué punto se trata de una reforma tan inane o tan inocua como lo advierte el profesor Armando Estrada, y hasta qué punto de alguna manera este intento por reformar parte, digamos, de la manera de hacer la política y de generar el equilibrio dentro del país va a impactar positivo o negativamente a los ciudadanos. Volvemos enseguida. Volvemos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Habíamos dejado una discusión en el intermedio acerca de las bondades que podría o no tener esta reforma, y encontrábamos dos miradas un poco distintas, aunque coincidentes en algunos aspectos, y tenían que ver con las bondades, si realmente tiene alguna bondad y el impacto que eso va a tener para un ciudadano común cuando, digamos, ese concepto de reforma al equilibrio de poderes pareciera estar un poco distante. ¿Por qué dice usted que esa reforma, cierto, tiene muchos vacíos, y si le encuentra al menos algún aspecto que valga la pena ser aprovechado por el ciudadano común? Coincido con la doctora Gómez en que acabar con la reelección, con todas las reelecciones, resultará positivo para el sistema democrático colombiano. Coincido con ella en que acabar con la puerta giratoria también resulta conveniente. Pero hay algo que no hemos mencionado hasta ahora que también es positivo, es quitarle las facultades de intervención política a las Cortes en la escogencia de procurador, de contralor y de otros funcionarios. Eso lo que ha hecho es politizar las Cortes, es hacer que allá lleguen todos los parlamentarios, que allá lleguen todos los dirigentes políticos a pedir que alguno de los que ellos, con lo que ellos simpatizan sea candidatizado. Hay esos pues tres aspectos que yo considero positivos de la reforma.
Lo demás, pues lo hemos venido criticando y creo que con algunas razones. ¿Cómo afecta, digamos, esta reforma al equilibrio de poderes a un ciudadano común que pareciera que está muy distante de lo que pasa en el Congreso? Hay algo a lo que no hemos referido y yo creo que el doctor también me ayudará con esta descripción, y es que se van a cambiar los términos para las detenciones preventivas de los particulares, que era algo que de alguna manera pues tiene que ver con un proceso que en el equilibrio de poderes es muy importante. Lo que toca con la ley, mientras no haya una ley, uno no puede de alguna manera ser juzgado. Todo lo que tiene que ver con la decisión de un juez independiente, pero además que las autoridades administrativas, todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la policía en concreto, cuando tocan con estas cosas, pues estén limitadas a la defensa de los derechos fundamentales. Y pues esto de alguna forma ya toca algo que es concreto y es a la libertad pues personal. Sin embargo, también creo que es un mal mensaje al ciudadano, porque al hablar de que al establecer que estamos haciendo una reforma al equilibrio de poderes, el menos convocado es él, y solo se menciona, no solo en el tema de la detención, sino también en el tema del voto obligatorio, que creo que ahí hay que entrar a revisar hasta qué punto la obligatoriedad en el ejercicio de una libertad política, como es el voto, pues mejoraría o no la democracia, sobre todo en una ausencia de una pedagogía ciudadana que obviamente en Colombia existe y que también nosotros como sociedad tenemos que dar cuenta de eso, y nosotros también como universidad, todas las universidades y todo lo que tiene que ver con el proceso educativo del país. Usted me tocó un aspecto muy importante y se nos había quedado, y es básicamente ese, tenía que ver con quién propone la reforma, a quién consulta la reforma, y si de alguna manera lo que se propone ha tenido en cuenta el ciudadano, o simplemente es una mirada absolutamente del político que está simplemente ejerciendo la posibilidad de hacer o de proponer un proyecto. Es decir, ¿cómo fue que el ciudadano ahí? El ciudadano en la estructuración de la reforma no tuvo ningún tipo de participación, ni fue consultado, ni lo tuvieron en cuenta. El ciudadano ya, si la reforma se aprueba, pues va a tener que cambiar algunos comportamientos. Digamos, el voto obligatorio, si acaso se aprobara, yo soy partidario de que se apruebe, considero que tiene más ventajas que desventajas. Y dicen que quita la libertad de elegir, no, quita la libertad de abstenerse, que es la única libertad que puede alegar el abstencionista. No me quiten la libertad de abstenerme, pero no le quitan ninguna otra libertad, porque él ya en el cubículo puede votar por el partido que quiera, por el candidato que quiera, puede votar en blanco, puede anular el voto, puede no marcar la tarjeta. Es decir, ya en el cubículo él tiene absoluta libertad para moverse, no la tiene para abstenerse. Ahora, ¿por qué el voto obligatorio? El voto obligatorio tiene una serie de ventajas que vale la pena discutir, y discutir ampliamente, porque hasta el momento no se han discutido. Primero, aumenta la votación, y ya vimos ahora que no es lo mismo una votación del 80% que una votación del 40 o del 50%. Aumenta la legitimidad, y aumenta la legitimidad del candidato elegido, de los partidos políticos y los sistemas políticos, pues lo que van a tener más respaldo ciudadano, los ciudadanos van a votar más por ellos, puede que confíen más en ellos. Y en tercer lugar, un aspecto importante es que el voto obligatorio ayuda a corregir condiciones de desigualdad. Si usted en Medellín se fija en las comunas populares cuántos votan por mesa, y se fija en las comunas de estratos 5 y 6 cuántos votan por mesa, la diferencia es casi que de 1 a 2. Es una diferencia de 100 votos por 50, de 200 votos por 100. Entonces, el voto voluntario en Colombia ha ayudado a reproducir las desigualdades sociales. Entonces, también sería conveniente el voto obligatorio para que los estratos más bajos tuvieran quien interpretara sus derechos, quien tuviera obligación de interpretar sus necesidades y seguramente de defender sus demandas. Entonces, yo al voto obligatorio le reconozco una serie de facultades, una serie de beneficios, que eso sí modificaría por completo la situación del ciudadano, porque lo obligaría a que se informara mejor, lo obligaría a que mirara por quién va a votar y quién merece su voto. Ahora, eso no va a pasar, pues porque los partidos políticos no quieren que pase. El voto obligatorio también tiene que ver mucho con que haya menos corrupción electoral,
tiene que ver con que haya menos peso del dinero en las elecciones, pues porque como la gente va a votar obligatoriamente, pues no va a tener necesidad el dirigente político de decirle, tome pues 40 pesos por su voto, tome 100 pesos por su voto. Tiene esas ventajas también. Ahora, de lo que va a pasar, lo que uno ve que va a modificar la conducta ciudadana es que a él le van a quitar el derecho a escoger. Él va a tener que votar exclusivamente por los partidos, por las listas de los partidos, y no va a poder votar por los que considere sus mejores candidatos, que es lo que ocurre ahora. Digamos, yo soy uno que si la lista del Partido Liberal, donde he estado siempre, le encabezan los del proceso 8000, yo no votaría por esa lista. No votaría por esa lista. Pero si están los del proceso 8000 y hay otros candidatos libres del proceso 8000, yo busco los que no tengan que ver con el proceso 8000. ¿Por qué? Porque creo que ese es mejor, porque creo que ese da más garantías. Entonces, frente al ciudadano, la reforma lo que va a hacer es quitarle el derecho a escoger y obligarlo a que vote por lo que digan los partidos. Yo quisiera plantear, yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Creo que históricamente fue muy interesante, doctor, en la época de las ciudades-estados donde había que participar en política para evitar la esclavitud. Pero yo creo que como libertad, y entendiéndolo un poco en la línea de Benjamin Constant, la libertad de los modernos, la idea de abstenerse y negarse a votar también es un derecho desde la libertad. Pero eso es muy teórico. Yo creo que hay que revisar si en una cultura como la nuestra y ante la falta de formación del ciudadano, la obligatoriedad del voto sí mejoraría la legitimidad, y yo dudo de eso. Por obvias razones él también lo plantea, porque si estamos ante la obligación y obviamente ante posibles sanciones para no ejercer esa libertad, que deja de ser libertad realmente, creo que tendríamos dificultades en términos de que estos sectores a los que se quiere proteger, y el doctor lo termina así, al tener ellos que votar y tener la obligación de votar sin elegir en el voto preferente, pues evidentemente volveríamos a caer en temas de, no creo que tanto caudillismos, pero sí corrupciones y todo el tema casi que de una democracia que se vuelve insana. Entonces, yo creo que ahí estamos un poco en la línea contraria. No, y está bien, pero permítame, yo le doy unos argumentos. La arquitectura toda del sistema democrático depende del voto. Y resulta que siendo el voto tan importante, siendo las elecciones tan trascendentales, nosotros lo dejamos a la voluntad de las personas. Y resulta que es que la mayoría de las personas no alegan, como podría alegar usted, que le están violando el derecho a abstenerse. No, la mayoría de las personas dicen que no votan es por apatía, por desinterés, porque critican los políticos, y otros no votan porque el partido de Rayo Vallecano y Real Madrid es a la 1 de la tarde, y entonces ellos no van a sacrificar el partido por ir a cumplir con el deber del voto. El voto entre nosotros fue primero voto derecho, después la Constitución lo convirtió en voto deber, después lo estimulamos, y sin embargo la abstención sigue siendo asombrosa, sigue siendo elecciones presidenciales del 50%. Ahora, la Constitución nuestra impone muchas más obligaciones, más duras, más drásticas, más entrometidas en la libertad del ciudadano que el voto obligatorio. A nosotros nos obligan a pagar servicio militar, nos obligan a pagar impuestos, nos obliga la educación básica, es una obligación, obligan a los empresarios a que aporten al SENA o a que aporten a la institución que haga esas veces. Es decir, si uno mira la interferencia en la libertad del voto obligatorio es mínima frente a otras interferencias que consagra la Constitución colombiana. No es mucho pedirle a una persona que cada 3 años sacrifique hora y media para ir a cumplir con un deber cívico, para ir a ayudar a que esta democracia tenga más legitimidad y que se funcione, que tenga una mejor representatividad. No es mucho pedir. Yo simplemente diría que la libertad en toda su propuesta tiene correlacionados algunos deberes, pero hay unos ciertos deberes de solidaridad, como pagar impuestos o tener cosa que... Pero es mucho más drástico eso que votar. Que es distinto a deberes que tienen que ver con la conciencia propia, que evidentemente en el hecho de querer participar o no, y ejercerlo o no, la libertad sí se ve ahí particularmente lesionada. Con la conciencia propia tiene que ver la objeción de conciencia, y usted ve que ha sido muy difícil que se admita. Yo particularmente creo que no es un buen mecanismo asumir
una obligatoriedad de algo que debe ser primero revisado desde la conciencia, y la conciencia solo se logra en la medida que haya más educación, que haya más cultura. Entonces nos va a tocar tener mucho que trabajar en temas de pedagogía constitucional y política antes de plantear, y sobre todo también la de los partidos políticos y el respeto por el individuo antes de plantear la posibilidad de un voto. A voto. veces hay que forzar al ciudadano para mejorar la cultura política. Usted ve que la Constitución Nacional dice que hay obligación para los colegios públicos y privados de enseñar la Constitución, pensando en que haya mayor cultura política, y sin embargo no lo hemos conseguido. Bueno, yo sé que es un tema muy apasionante, seguramente nos ha desviado un poco de otros temas, aunque es un tema obviamente que toca al ciudadano común. Si además uno mete vas aquí y habla de voto cualificado, de formación ciudadana, de lo que significa votar, si es simplemente ir y depositar un voto, o si lo estoy haciendo con conciencia, seguramente esta discusión se ampliaría muchísimo más frente a esa visión de votar masivamente, votar. Es decir, votar tal vez pueda significar un asunto más allá de depositar un voto, pero insisto, no voy a entrar en base, pero sí quiero dejar planteado que es un tema apasionante, pero lastimosamente estamos avanzando en el programa y nos queda únicamente un corte. Volvemos enseguida para mirar cuáles son las conclusiones de lo que ha sido este programa sobre reforma al equilibrio de poderes. Bueno, acabamos de escuchar una discusión bastante, digamos, emotiva frente a lo que significa el voto obligatorio, con razones de lado y lado frente a la viabilidad de este. No obstante, tenemos que cambiar de tema porque obviamente esa reforma al equilibrio de poderes toca otros temas. Y no quiero dejar pasar un concepto y tiene que ver con el Tribunal de Aforados. El concepto de aforados, digamos, cuando uno mira experiencias en el mundo, apenas lo tiene el presidente, o muy poco, es decir, no es normal encontrar que muchos funcionarios estén aforados en los diferentes sistemas de gobierno del mundo. Para el caso particular aquí, claro, aparece el Tribunal de Aforados, pero siguen existiendo los aforados. ¿Usted qué piensa de ese término, de esa protección especial que tienen algunos funcionarios? Pues el término como tal yo creo que es una reminiscencia de instituciones de la Edad Media, pero en una democracia como la colombiana yo creo que los altos funcionarios del Estado necesitan un sistema de juzgamiento diferente. Digamos, comete un delito el contralor o el procurador o el defensor del pueblo, pues yo creo que no está bien que lo juzgue un juez común y corriente, un juez municipal. Por la categoría, por el rango que tiene, debiera tener un sistema de juzgamiento diferente. Ahora, lo que hay planteado hasta ahora, pues no ofrece ninguna garantía de que vaya a haber justicia, porque el Tribunal de Aforados lo que hace es investigar, pero no juzga. Entonces, él investiga y remite eso a la Cámara de Representantes, como un requisito de procedibilidad, a ver si pasa al Senado y del Senado pasa a la Corte Suprema de Justicia. Eso es simplemente complicar las cosas. Acabar con la comisión de acusaciones, pues yo creo que es algo que el país ve con simpatía, pero que haya una serie de privilegiados, como serían los aforados, es probable que no lo vea con tanta simpatía. Pero lo cierto es que yo creo que no es malo, no creo que sea una institución perversa el que haya unos altísimos funcionarios del Estado que tengan un régimen de juzgamiento por sus conductas disciplinarias o por sus conductas penales distinto al que tienen en la actualidad. En ese mismo orden de ideas, usted hablaba del régimen de inhabilidades. Es decir, ¿cómo es o cómo percibe esa reforma en lo referente a ese caso particular que tiene que ver con los procesos disciplinarios, inhabilidades y similares? Es un hecho que los congresistas van a poder hacer parte del Poder Ejecutivo como ministros o como otro tipo de funcionarios. Eso le va a dar mayor preeminencia al presidente, al Poder Ejecutivo. Creo que quitar esa prohibición que trae la Constitución de 1991 es muy mala para la democracia y para el equilibrio de poderes. En el tema del juzgamiento que tenían particularmente los congresistas por temas disciplinarios, con todos estos procesos que se han dado, va a quedar solo para el Consejo de Estado la revisión de algunas causales para pérdida de investidura, pues que ese régimen disciplinario no quede completamente claro, que va a estar suprimido en manos de quien no van a tener ningún tipo de juzgamiento. Me parece que eso va a dañar también algo que la Constitución del 91 tenía muy claro y muy bien diseñado. Creo también que es muy importante asumir la imposibilidad
de los magistrados, de elección también de otros cargos en el Poder Ejecutivo, pero es insuficiente porque es un año. La idea es que fuera por más tiempo. Me parece que en eso la reforma tampoco ayuda. Creo que el ganador de esta propuesta es el Poder Ejecutivo, y de alguna manera hay un ganador un poco, digamos, callado, porque va a tener posibilidades de tener, como lo decía el doctor Estrada, más mermelada, más puestos que es el Congreso. Pero por lo demás, creo que este régimen de inhabilidades, el tema del juzgamiento por procesos disciplinarios, no nos va a ayudar a mantener una estructura equilibrada de poder. La relación entre el Consejo Superior de la Judicatura versus lo que se propone que es el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, ¿usted le ve a eso alguna variación realmente? Es decir, el interpretar ese Consejo Superior de la Judicatura a la luz de ese Sistema Nacional de Gobierno y Administración, ¿qué le encuentra? Es que eso, hablar de Consejo Superior de la Judicatura o del órgano que se propone nos coloca a nosotros en la discusión eterna de si es mejor que haya hombres virtuosos o que haya buenas instituciones. Yo reitero, desde el punto de vista del diseño, no es malo el Consejo Superior de la Judicatura, del diseño. Lo que ocurre es que allá llevaron personas que no debieron de haber llevado. Allá el presidente de la República, el presidente Uribe, le dio por ternar ante el Congreso de la República a personas que no tenían el vuelo jurídico, ni tenían la formación, ni tenían el prestigio, y entonces eso se volvió un organismo que ya los colombianos miran supremamente mal. Ahora, entonces es bueno cuando las instituciones están muy desacreditadas buscarles algún cambio. Aquí el cambio es de nombre, es la forma de elección, y puede ser conveniente, porque el Consejo Nacional de la Judicatura ya es indefensable ante los colombianos. El carrusel de pensiones, la forma como han administrado determinadas tutelas, la forma como está integrado por personas de un nivel que no debieran estar ahí. Entonces ya se desacreditó, y cuando las instituciones desacreditan hay que buscarles algún cambio. Lo mismo pasó con la reelección. La mayoría de los colombianos en las encuestas dicen que quiere que se acabe la reelección, pues porque es una figura desacreditada, porque Uribe la hizo aprobar en su beneficio de una manera que desequilibró los poderes. Un solo ejemplo: en Venezuela, Enrique Capriles fue elecciones 2 veces siendo gobernador, compitió primero con Chávez y compitió después con Maduro, y ahí está de gobernador. Aquí un gobernador, que es alguien que tiene algún poder menor que el del presidente de la República, pero que tiene algún poder, no puede ir a elecciones, sino que tiene que renunciar un mes antes, es decir, tiene que dejar todo el poder que tiene para que el presidente sea reelegible más fácilmente. Entonces, esas instituciones, cuando se desacreditan, que es el caso del Consejo Superior, hay que cambiarlas. Yo considero que sigue siendo la reforma muy limitada en el tema de la administración de la justicia, porque la administración propia del órgano judicial, en este caso el Consejo Superior de la Judicatura, no tiene que ser vista solo como una reforma constitucional, hay varios niveles. El tema de la ley estatutaria, lo que tiene que ver con el desarrollo específico de la ley. Se puede crear un organismo que gestione los recursos de la rama de mejor manera y con mayor capacidad técnica. Y esto, obviamente, la reforma no lo logra. Simplemente le cambia el nombre por una sala de gobierno donde están los presidentes de las cortes, y esto es insuficiente. Por lo tanto, digo, si se quiere cambiar también una reforma específica a la administración de los recursos de la propia rama y el ejercicio de la función judicial, pues no solo se requiere de la reforma a la Constitución, hay que entrar también a revisar también esas otras normas, y hay que volver más técnica esa administración. Digamos, en este caso, yo añadiría, digamos, una distinción a lo que el doctor Estrada había establecido. A ver, yo creo que vale la pena, sobre lo que la doctora Gómez dice, reconocer que los problemas reales de la justicia no se enfrentan con este proyecto de reforma constitucional. Los problemas reales de la justicia, como Dios dice, son otros. Y esta reforma, frente a eso, lo que toca es muy poco.
y simplemente determinar que la reforma a la justicia, en medio de una reforma política, simplemente hace resaltar que se politizó malamente la justicia desde sus altas cortes. No es suficiente con la reforma a la justicia porque en este caso es elitista y reducida. El problema de la administración de justicia tiene que ver con el acceso a la justicia del ciudadano. Bueno, nos faltan 2 minutos y no quiero dejar pasar una pregunta que obviamente ha estado todo el tiempo en escena, y es la relación en esta reforma de una intención de una reforma política y una reforma a la justicia, al menos en unos aspectos muy pequeños. Sabemos que la reforma pues, a la justicia, sabemos el resultado, ¿cuál fue? ¿Ustedes qué le avisoran a esta propuesta de reforma al equilibrio de poderes cuando culmine, digamos, todo su tránsito? Comenzaron 44 puntos. ¿Qué va a quedar? Si queda, ¿qué va a representar para el país y para el ciudadano? ¿Cómo lo avisoran ustedes en 6 meses? De una manera, pues, digamos, como a modo de conclusión. Pedirle a los beneficiarios de un sistema político que lo modifiquen es difícil. Al final, lo que va a quedar es lo que no toque en manera alguna a los parlamentarios. La reelección no los toca, entonces la reelección se va a mantener. El que ellos puedan ser ministros va a quedar porque ese es un privilegio que les dan. El que se modifique el voto preferente es algo que es difícil que pase, y si pasa le van a poner demasiadas condiciones, porque todos ellos son hijos del voto preferente, porque a pesar de que la lista bloqueada y cerrada encubre los malos congresistas, puede resultar muy difícil para un jefe de un partido poner a los ñoños y a los musas y a otros corruptos que hay ahí y a otros ligados al paramilitarismo que hay ahí. Entonces es muy probable que ellos al final digan no, nosotros garantizamos nuestra permanencia en el Congreso si el voto sigue siendo preferente, con lista cerrada no, porque así nos puedan esconder, porque la gente no va a ver sino el primero, es probable que ese primero no quiera que nosotros estemos. Entonces, lo que va a quedar al final es no reelección y las cuestiones que benefician a los parlamentarios, donde el parlamentario crea que eso lo perjudica, lo va a borrar o lo va a condicionar en forma tal que es como si nada hubiera pasado. Yo creo que va a pasar lo de la puerta giratoria, lo del Consejo Superior de la Judicatura, lo que tiene que ver con la administración propia de los recursos de la rama y el ejercicio pues ya de este proceso de los temas disciplinarios, eso va a desaparecer. Lo que es los beneficios. Eso creo que desaparece y se va a mantener la reforma. Creo también que es posible, y en esto no es muy claro, que pase también lo del tema de los organismos de control en lo que tiene que ver también con las reelecciones, por todos estos procesos que creo que también les interesa a ellos. No, pero ya se beneficiaron de las reelecciones que había. Exacto. Ya hacia adelante los tienen sin cuidado. Entonces les tiene sin cuidado, creo que en ese sentido también va a pasar la reforma, pero también advierto que va a ser una reforma más y no va a tener, salvo una propuesta más adelante, cuando lo de las reelecciones se den, no va a tener una gran incidencia en el tema del equilibrio de poderes, y el Ejecutivo va a seguir siendo el poder más fuerte frente a pesar de que pierda la reelección. Bueno, creo que tiene mermelada, y entonces al tener mermelada controla el Congreso. Bueno, creo que están suficientes, o al menos avanzados, o de alguna manera los argumentos expuestos, de tal suerte que el ciudadano pues le sirva como punto de referencia este par de miradas frente a la reforma al equilibrio de poderes. Solo nos queda, doctora María Cristina, agradecerle por haber estado con nosotros, a la profesora de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez, al doctor Armando Estrada Villa, obviamente, pues por su participación. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor de verdad. Heiner, muchas gracias por la invitación. Y esperemos que ustedes en la próxima Fuerza de los Argumentos tengan también nuevos elementos para mirar lo que significa un nuevo tema y una nueva discusión. Volvemos después.